Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos, y en esto entró Jesús, se puso en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Y diciendo esto les enseñó las manos y el costado, y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: «La paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo». Y dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo: «Reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados les quedarán perdonados, a quienes se los retengan les quedarán retenidos». Tomás, uno de los 12, llamado el Mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: «Hemos visto al Señor». Pero él les contestó: «Si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo». A los 8 días otra vez estaban dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo: «La paz esté con ustedes». Luego dijo a Tomás: «Trae tu dedo, aquí tienes mis manos. Trae tu mano, métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente». Tomás respondió: «Señor mío y Dios mío». Jesús le dijo: «Porque me has visto, has creído. Dichosos los que crean sin haber visto». Muchos otros signos que no están escritos en este libro hizo Jesús a la vista de sus discípulos. Estos se han escrito para que crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. En este segundo domingo de Pascua, octava de Pascua, celebramos también la fiesta de la Divina Misericordia. Y en este texto que acabamos de leer, que es continuación del que leíamos el domingo pasado, también del Evangelio de Juan, el capítulo 20, nos relataba la resurrección. Hoy nos relata la primera aparición del Señor a sus discípulos y luego también la segunda. El proceso de fe de Tomás, también muy interesante, y la reacción del Señor ante esta incredulidad de Tomás, que termina proclamando una bienaventuranza: felices los que crean sin haber visto. Y bueno, esos felices los que crean sin haber visto somos nosotros, los que sin haber visto un testimonio directo de la resurrección, sin haber sido testigos directos, presenciales de la resurrección, creemos en la resurrección del Señor y creemos que esa resurrección es justamente lo que le da el sentido a nuestra vida, el sentido a nuestro ser cristiano, el sentido a nuestra participación en la vida de la Iglesia. Pero también hay otro detalle, fíjense, y que creo que viene bien y es providencial poder hacer una reflexión sobre este particular, sobre este detalle. Los discípulos estaban encerrados por miedo a los judíos. ¡Qué casualidad! ¡O qué coincidencia! Hoy en día, en el contexto de esta cuarentena, nosotros también estamos encerrados. Y estamos encerrados por miedo. Los discípulos estaban encerrados por miedo a un enemigo que era visible y que sabían dónde estaba. Nosotros estamos encerrados por miedo a un enemigo que es invisible y que no sabemos dónde está, que inclusive podría estar dentro de nuestra casa, porque lo podemos haber traído en los zapatos, en la ropa, en las cosas que compramos en el mercado, y nos tenemos que defender, nos tenemos que proteger. Pero en medio de esta incertidumbre, en medio de este dolor, en medio de este encierro, de este tener miedo, se aparece el Señor
y nos dice: la paz esté con ustedes. Una paz que nos trae Jesús, que sabemos que no es la paz de la que habla el mundo. El mundo habla de paz y esa paz no es nada más ni nada menos que un intermedio más o menos tranquilo entre dos conflictos bélicos, entre dos momentos de lucha, entre dos momentos de alboroto, de peligro. No, la paz que trae el Señor es una paz que somos capaces de vivirla aún en medio del desconcierto, del desasosiego, del dolor, del peligro, en medio de este encierro que estamos obligados a vivir muy en contra de nuestra voluntad, muy en contra de nuestros deseos, muy en contra también, en algunos casos, de nuestros principios, porque nos vemos privados de hacer muchas cosas y de vivir muchas cosas que hoy en día también inciden en nuestra conciencia o que afectan nuestra conciencia. Cómo vivir este tiempo de encierro y vivir con nuestra conciencia en este tiempo de encierro. Y bueno, el Señor nos trae la paz, una paz que proviene de la convicción plena de que Cristo resucitado es el centro de nuestra vida y de que Cristo resucitado es el sentido de nuestra vida. Y también Cristo resucitado es el sentido de todo lo que hacemos y también tiene que ser el sentido de todo aquello que dejamos de hacer. Fíjense que hoy también la Iglesia nos concede la gracia de poder alcanzar la indulgencia plenaria. Y nuevamente se presenta el problema, para muchas almas, un problema de conciencia. ¿Cómo alcanzar la indulgencia plenaria si no puedo comulgar, si no puedo recibir el sacramento de la Eucaristía? ¿Cómo recibir esa indulgencia plenaria a lo lejos? Y bueno, también la Iglesia, como madre, como maestra, nos da la solución. Para la indulgencia del Día de la Misericordia, de la fiesta de la Misericordia, se requiere rezar con fe ante la imagen del Jesús misericordioso, unirnos a la pasión de Cristo, reconocer nuestros pecados, pedir perdón, pedir sinceramente el perdón de nuestros pecados, arrepentirnos sinceramente de nuestras faltas, hacer el propósito de enmienda, es decir, hacer el propósito de tratar de no volver a cometer ese mismo pecado o esos mismos pecados u otros. Tratar de hacer algún acto de reparación por nuestros pecados. Prometerle al Señor que tan pronto como sea posible vamos a acudir al sacramento de la reconciliación y tan pronto como nos sea posible nos vamos a acercar a recibir a Jesús en la Eucaristía. Y luego, bueno, rezar por las intenciones del Santo Padre, eso ya lo sabemos, y rezar el Padre Nuestro y el Credo para obtener así la indulgencia plenaria. No desperdiciemos este momento de gracia, no lo dejemos pasar. El Señor está con nosotros, el Señor está en medio de nosotros, el Señor está junto a nosotros, el Señor está cerca. No es un Dios lejano, está presente, está aquí. Cristo resucitado nos trae la paz, no la paz que trae el mundo, sino la paz que ilumina nuestras mentes, que ilumina nuestros corazones, esa paz que nos llena de alegría, aún en medio de la tristeza, en medio de la preocupación, en medio del desconcierto. Y en este tiempo tan difícil, que Jesús sea nuestra paz. En este tiempo tan difícil, abramos nuestro corazón, descubramos la eterna novedad de Dios y pongámonos en las manos de aquel que todo lo puede y confiemos en su divina providencia.
Alabado sea Jesucristo.